Matecito de coca. Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo matecito de coca. Soy Andrea Morales, estoy con mi compañera Kiara San Pablo. ¿Cómo estás, Kiara? Hola André, feliz como siempre de saludar a todos quienes nos oyen dentro y fuera de Bolivia. Cada vez tenemos más fieles oyentes que nos oyen día a día, que nos oyen muchos en la radio y muchos también ven la transmisión que hace por Facebook. Está nuestra radio Casa, la radio Causa Chuncoca, que por cierto está batiendo récords a nivel nacional de toda la gente que sigue la página, que escucha la radio. Es el medio, creo yo que es el medio más escuchado de Bolivia actualmente. Pero bueno, feliz de saludar a todos quienes escuchan Matecito de Coca de lunes a viernes, como siempre. Y hoy quiero darles buenas noticias porque nuestro tema de hoy, sabemos que últimamente hemos estado tocando y teniendo que hablar de todo lo que pasa en el país, de toda no solamente la corrupción del gobierno, sino cosas importantes de nuestro litio, de nuestros recursos naturales, de por qué realmente no hay gasolina, de dónde está guardada la gasolina, Oro. del oro, de los dólares. Hemos dedicado muchos programas a esto, pero queremos darnos un respiro de la política nacional, de las cosas que pasan en el país, y también reírnos un poco. El programa de hoy por eso sale de las fronteras del país. Y nos vamos a dedicar a hablar un poco habíamos tenido anteriores programas hablando de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos y de cómo eso le afecta a todo el mundo, y viendo también algunas curiosidades. El programa de hoy va en torno a eso. Vamos a comenzar analizando una cosa que ha sido polémica en el último tiempo y en los últimos años, que es este juicio que hace el Estado de Estados Unidos como Estado a la empresa TikTok, a la empresa asiática TikTok, que más allá del juicio y de los ires y venires, que en otro programa hablaremos de los temas empresariales, económicos que tiene Estados Unidos y por los que se está viendo amenazado ya hace juicio a TikTok, justamente porque es un poder económico, político y de opinión que está yendo en contra desestabilizando aún más su discursito de ser los salvadores del mundo y su política de intentar matar a los países y a los gobernantes de los países que no les favorecen. Lo que queríamos sacar de este juicio para quienes no lo han visto y hacer notar, y de lo que va a ir este programa, es de la ignorancia y el nivel de ignorancia que hay en todo Estados Unidos. Y no solo estamos hablando, alguna vez hemos mencionado, ¿no?, que entre un 10 y 15% de la población de Estados Unidos es la única que llega a ir a la universidad, que cuesta muchísimo, que hay una alta tasa de analfabetismo en Estados Unidos, y que lo que Estados Unidos dice que es gente alfabetizada que sabe leer y escribir apenas muy mal, no saben leer mucho, no saben leer cosas complejas, la mayoría de la población de Estados Unidos. Pero más allá de eso y de que nos da pena, pero también queremos que la gente se dé cuenta, y sobre todo la gente, los jóvenes, que piensan a lo mejor que si nos convertimos en un país neoliberal o parecido a Estados Unidos no va a ser nada grave, a lo mejor que nada más vamos a tener empresarios como el Doria y etcétera explotando un par de personas. Queremos decirles que no, y por eso queremos analizar cómo es Estados Unidos desde adentro a partir de este juicio. Para quienes no han visto, se han viralizado de estos años algunas preguntas que se han hecho en este juicio, porque este juicio se lo ha hecho el Estado de Estados Unidos a la empresa TikTok, con una justificación bastante absurda, diciendo que no iban a permitir que TikTok funcione en Estados Unidos, porque supuestamente como para los estadounidenses, como ellos han planteado su discurso, ellos son los únicos que existen en el mundo, y fuera de sus fronteras todos son malos, todos son incultos y son comunistas, desgraciados que los quieren arruinar a ellos. Y no solo lo piensa así el gobierno, mucha de la población de Estados Unidos también piensa así. Aquí en Latinoamérica es difícil que imaginemos eso, porque en Latinoamérica tenemos una educación mejor en ese sentido.
seamos más pobres o menos pobres, sabemos que hay un resto del mundo, sabemos que hay una Europa, que hay una África, que hay un Estados Unidos. En Estados Unidos y en muchos países de Europa no tienen ni puta idea, piensan que ellos son los únicos en el mundo y que los demás son pobres comunistas salvajes que los quieren matar. Son una especie de pititas mundiales, digamos. Y en ese sentido, le han hecho este juicio a TikTok diciendo que TikTok era el arma del mal, que le daba información a China de todo, de lo que comíamos, de lo que no comíamos, de lo que hacíamos, que iba a dominar el mundo más o menos TikTok y que era un arma muy maliciosa. Entonces, aquí le han preguntado este juicio ha sido, me parece que ha comenzado en 2023, sigue hasta ahora. Estados Unidos, cuando Donald Trump entró a la presidencia hace poco, ha tenido que parar este juicio porque no lo iban a ganar y iban a terminar perdiendo, además de ya todo el prestigio y credibilidad que ha perdido su gobierno, muchas otras cosas más. Entonces ahora han pausado esto y han dicho que van a llegar a acuerdos y TikTok sigue funcionando en Estados Unidos. Pero lo que ha llamado la atención de muchas personas, sobre todo los que estamos fuera de Estados Unidos, que a lo mejor no nos damos cuenta del nivel de ignorancia que tiene toda la gente de Estados Unidos, han sido las preguntas que se le han hecho al entonces jefe ejecutivo de TikTok, porque se han hecho las preguntas en un juicio formal, en un juicio de Estado que era de alta prioridad de Estados Unidos, era el juicio más importante que tenían que preparar. Los parlamentarios, los senadores le han preguntado varias cosas que han preparado por meses para poder tumbar a TikTok y a China, al ejecutivo del TikTok, digamos, al máximo de TikTok en ese momento de la empresa, y ha sido súper ridículo. Porque le han preguntado primero, este señor se llama, no sé si André tienes el nombre, cada vez se me va su nombre. Se llama Shou Si-Chu. Shou Si-Chu. Chu, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero bueno, Shou Si-Chu, si lo quieren buscar. Y es un señor que es de Singapur, no es de China, es de Singapur. Comencemos por ahí. Pero lo chistoso es que un senador de Estados Unidos, que se llama Tom, no me acuerdo cuál es el apellido, Tom Cotton, que es un senador muy renombrado, que ha tenido varios puestos en el estado y que ha estado en varias votaciones justamente, le ha preguntado primero si él era parte del Partido Comunista Chino. Y él, así como que, y si uno ve el video, no estamos poniendo el video por motivos de que como estamos en radio también, la gente que no nos ve y que solo nos escucha en radio no va a tener idea de lo que está pasando. Pero busquen el video. Este señor, o sea, primero le preguntan si es parte del Partido Comunista Chino y como que se queda confundido el jefe de TikTok y dice, o sea, no soy parte del Partido Comunista Chino porque soy de Singapur. Y como que los senadores de Estados Unidos se quedan confundidos y dicen, ¿Singapur qué? Así. Y uno dice, ¿qué están pensando estos cuates? Y le dice, ¿pero tiene alguna afiliación con China? Y le dice, no, yo soy de Singapur. Pero usted, ¿qué piensa del presidente de China? Y ahí el señor le dice, yo no no estoy viniendo a hablar de qué pienso del presidente de China, estoy viniendo por el juicio que le están haciendo a mi empresa. Y le pregunta como 4 o 5 veces o sea, ¿por qué él está negando que tenía alguna afiliación con China? Si era chino, él, o sea, el de Estados Unidos afirma que este señor, que ya sabían hace meses que lo iban a entrevistar en el juicio, que era el jefe de TikTok, jefe ejecutivo en ese momento, sabían que era de Singapur, podían ver su pasaporte, es un juicio. Y le preguntan 7 veces si era de China, si era del Partido Comunista Chino. Ella se indigna y le dice, señor, que no entiende, soy de Singapur. Y ahí salta otro del Parlamento, que es gente de la más culta de Estados Unidos. Este señor ha estudiado en Harvard, está en la guerra de Irak, está en la guerra de Vietnam, si no me parece. O sea, ha estado en todo. Es un más de la política de Estados Unidos, súper culto y súper todo, supuestamente, porque ha estudiado en Harvard Derecho y otras no sé qué posgrados. Le dice, no he escuchado que exista un país que se llame Singapur. Yo nunca he escuchado de Singapur. O sea, Andrea, yo no sé, o sea, hasta yo me he sorprendido y eso que yo me he interiorizado bastante. Nunca he estado en Estados Unidos, pero me he interiorizado, he conocido gente de Estados Unidos. Sé que son tontos, pero de una persona que está en el Senado, que ha estudiado en Harvard, sabes, que tiene un título universitario,
que no sepa una cosa tan básica como que existe un país que se llama Singapur, que no estoy hablando de Bután, que no conoce nadie, estoy hablando de Singapur, o sea, es uno de los países más grandes, más importantes de Asia. Y en serio no lo conocían. Y todos los senadores y parlamentarios de Estados Unidos estaban confundidos cuando el señor ha dicho que era de Singapur. Número uno. Luego de preguntarle 40,000 veces que si tenía alguna afiliación con el Partido Comunista Chino y el señor haya dicho 40 veces que era de Singapur, que no tenía nada que ver con China y nunca va a tener nada que ver con China, que ha hecho su servicio militar en Singapur y todo, le han dicho bueno, le han hecho las preguntas técnicas, los supuestos técnicos tecnológicos de Estados Unidos, que es otra fuerte de ignorancia, porque le han preguntado cosas como que si uno estuviera en un avión y su teléfono, el celular de una persona que tiene la aplicación TikTok, estuviera en modo avión, o sea, el modo avión uno lo pone para que el teléfono deje de captar internet, deje de captar cualquier señal y esté nomás existiendo como si no fuera un teléfono sin captar ninguna señal, que lo hemos puesto muchos cuando viajamos, o cuando queremos que nuestro internet funcione mejor y lo cortamos y lo volvemos a activar, le han preguntado que si su teléfono de cualquier persona que tenga aplicación TikTok está en un avión y está en modo avión y usa Bluetooth para conectarse con el avión, que hay aviones, ¿no? De los millonarios que tienen Bluetooth para que se conecten, etcétera. Si TikTok puede hablar con el avión, con esas palabras lo han dicho. El señor Shu, si no me equivoco su nombre, es de TikTok, se ha quedado boludo porque ha dicho, ¿qué clase de pregunta más pelotuda me han hecho? Le han hecho esa pregunta. Le han hecho otra pregunta de si TikTok podía hablar con el Wi-Fi. O sea, si uno tiene la aplicación TikTok en su teléfono y se conecta al Wi-Fi, si TikTok puede hablar con el Wi-Fi. Yo no estoy muy interiorizada en temas tecnológicos, pero tengo el conocimiento básico de que en primera no se puede hablar en la tecnología y en segunda que el Wi-Fi es una señal de internet que te conecta con el internet y lo único que un dispositivo puede saber del Wi-Fi es sus códigos IP, etcétera, que lo máximo que te pueden dar es la ubicación donde está. Más o menos eso les ha explicado el señor de TikTok y les ha dicho que en todo caso esa información no la saca TikTok porque es imposible que una aplicación, digamos, que te pide ciertos permisos como es TikTok de cámara, de poder ver, no sé, acceder a tus fotos, etcétera, pueda acceder a una información así. Entonces no se han quedado convencidos los del Senado de Estados Unidos y le han hecho una serie de preguntas así pelotudas como que si también uno está usando audífonos Bluetooth, si TikTok puede hablar con esos audífonos. Luego, como se han dado cuenta que el señor les ha dicho todo que no y que sus preguntas eran pelotudas, le han dicho que era macabro lo que hacía TikTok, porque no es cierto, no sé si han visto. Cuando uno usa TikTok con la cámara selfie, tienen efectos que te ponen lentes de sol, que te ponen otros ojos y demás, y le han dicho que eso era macabro porque podía ver TikTok, identificar dónde estaban tus ojos y tu boca y no sé qué. Y les ha dicho, obviamente, como cualquier otra aplicación que tenga efectos para la cara, pues tenemos inteligencia artificial que ve dónde están los ojos, que ve dónde está la boca, etcétera, para ponerte el efecto. Y ahí le han dicho, no, eso es macabro y no sé qué, y él se ha reído y les ha dicho, o sea, no se usa nada más que para eso. Y ahí le han dicho, pero ¿acaso entonces TikTok puede saber cómo están las pupilas de las personas? Si están dilatadas o no están dilatadas, si están drogados o si no están drogados. Le ha dicho el senador, pero en serio, en pleno juicio, ¿no? Y el señor Xu, con la compostura, digamos, se ha reído un poco. O sea, realmente se notaba que este señor de TikTok no podía creer lo que estaba pasando, no podía creer que le hagan preguntas tan pelotudas. Y le ha dicho, no, para nada, nuestra inteligencia artificial identifica por las líneas dónde están los ojos, pero no identifica si las pupilas están dilatadas o no, nada más, ¿no? Y ahí se quedó. Esas son las preguntas que se hicieron más virales por pelotudas. Hay muchas otras más preguntas pelotudas. En algún punto le han dicho al señor que por qué su esposa había sido de Estados Unidos, de este señor, y que por qué su esposa tenía la nacionalidad de Estados Unidos. Y él dijo, porque mi esposa ha nacido en Estados Unidos. Entonces sus hijos tienen la nacionalidad de Estados Unidos y él dijo, sí, porque son hijos de mi esposa que es de Estados Unidos y creo que habían nacido, crecido en Estados Unidos los hijos de este señor de TikTok. Entonces le ha dicho, entonces usted está planeando ser estadounidense
porque para ellos, como ellos son el centro del mundo, y él ha dicho que no estaba planeando ser estadounidense, que no estaba en sus planes, que él era orgulloso ciudadano de Singapur, que había servido en el servicio militar de Singapur y que no tenía ningún plan de ser estadounidense. Esas son las preguntas que se han hecho más virales por la estupidez y que todo el mundo se ha quedado como que qué miércoles. Por eso en gran parte han tenido que cortar este juicio con TikTok porque ni siquiera han podido hacer un juicio con TikTok porque su argumento era tan pelotudo como que TikTok es chino y quiere que dominar el mundo y robar información de todo el mundo. Pero con este ejemplo queríamos entrar a debatir aquí en Matecito de Coca y contarle a las personas que no saben, porque aquí en Bolivia no ha sido tan sonado, porque no nos importan muchas veces esas cosas. Queríamos entrar a debatir y a ver datos sobre cuál es la ignorancia de todas las personas de Estados Unidos, porque este juicio muestra que hasta los que dicen que, bueno, los que han salido de Harvard, los más platudos, los más estudiosos, digamos, de Estados Unidos, tienen un nivel de ignorancia realmente preocupante que creo que ni las personas menos estudiadas de Latinoamérica tenemos. Entonces, a veces hay que darnos cuenta de esto porque cuando no vivimos en Estados Unidos, no vemos lo que pasa en Estados Unidos. Hay gente que piensa que es bueno, hay gente que piensa que es malo, pero es muy difícil que realmente nos imaginemos el nivel de ignorancia. Y ahí cuando nos damos cuenta el nivel de ignorancia de toda la gente que está en el gobierno de Estados Unidos, que hace las políticas de Estados Unidos, toda la gente, o sea, no solo la gente de Estados Unidos, que es la más pobre, la que no tiene acceso a los estudios y demás, nos damos cuenta por qué el mundo anda como anda, porque esa es la gente que tiene el poder ahorita. Y por eso también su política exterior de hacernos golpes de Estado y de meter bala más o menos a todo, porque no saben dialogar, porque no saben nada más, solo saben meter bala o hacer guerra comercial, bloquear o hacer, como sabemos, golpes de Estado como lo han hecho aquí. Y también creo, André, ya entendemos por qué el golpe de Estado que han hecho el 2019 ha sido tan mal hecho y ha durado tan poquito la presidencia de la Áñez, porque con tales personas brillantes a la cabeza de las políticas, creo que por eso han dicho Áñez va a ser la mejor presidenta de Bolivia. Pero ahí queríamos Eh, ver algunas, decía claro, Sandra. creo que acotando un poco a esto del juicio, es importante entender también el por qué hay una guerra que que le ha declarado Estados Unidos y, bueno, Donald Trump como representante en ese momento, porque esto, el juicio en realidad viene de tiempo atrás, ¿no? De cuando Trump todavía era presidente en su anterior gestión, que ya empezó como que a molestarse de que TikTok era una red que iba en ascenso, Mm. una red social que ahora está cada vez más establecida como una de las principales redes sociales, a la vez que Facebook va en caída, en picada, incluso en Bolivia, que era el único país que seguía usando Facebook, se ha convertido como que ya en una red secundaria. Ya veo cada vez más gente que dice que ya no usa Facebook, que si es que tiene una cuenta ya ni la ve. Y eso es como una tendencia, ¿no? Que se va generando. Entonces, creo que es importante también entender un poco el por qué Donald Trump le tiene tanto miedo. Sí, es un tipo bastante ignorante que realmente no entiende cómo funcionan las cosas, pero sí entiende que se pueden utilizar para manipular a la gente. ¿Y por qué lo entiende? Porque lo ha hecho. El 2019 saltó este escándalo de Cambridge Analytica, que no sé si tú te acuerdas, Kira, pero ha sido como el primer gran escándalo porque se descubrió que Facebook había manipulado la información y había sacado datos personales de gustos, de un montón de cosas, de varios millones de cuentas y que había coadyuvado de alguna forma a la campaña, a ayudar a que funcione la campaña de Donald Trump. Em, Aquí hay una nota que es del 2019 donde dice, no, la firma de datos Cambridge Analytica adquirió 50 millones de perfiles de usuarios en Estados Unidos y podría haber utilizado estos perfiles falsos para ayudar a la campaña de Donald Trump. No solamente ha sacado información personal de mucha gente, sino que han creado masivamente cuentas para manipular tendencias de opinión
Y como tú mismo decías que era en Estados Unidos, es fácil que manipulen con eso a la gente. Y bueno, también han intentado hacerlo aquí en Latinoamérica y en un momento les ha resultado con la clase media, lamentablemente. Pero a lo que me voy con esto es que Donald Trump no entiende cómo funcionan las redes sociales, no entiende cómo funciona el Internet, pero entiende que si le paga a alguien que sí sabe, puede generar esto, ¿no? Que a él lo ha llevado a la presidencia. Entonces, ese es su miedo un poco, que se utilicen estas redes desde los comunistas, como él le llama, Claro. para despertar a la gente, para ya no tenerla adormecida o manipulada. Es como que lo mismo que pasaba antes de las redes sociales con los medios de comunicación, ¿no? Que eran quienes definían las tendencias de opinión y todos los poderes tenían control sobre los medios de comunicación y cuando apareció un medio de comunicación externo, trataban de hundirlo. ¿No? Y si alguien consumía un medio de comunicación externo, trataban de hundirlo. Entonces, más o menos va por ahí la lógica. Y creo que es importante un poco recordar esto para entender cuál es el problema que tiene Donald Trump con TikTok. Y lo que pasa es que Estados Unidos, la única red social que no logra jalar, digamos, para direccionar opiniones, porque a muchos nos censuran de redes sociales porque decimos cosas que no les conviene que se digan y nos Claro. mapean. Y por ejemplo, yo no puedo tener Facebook. Si yo aparezco en Facebook, me banean porque estoy baneada de la red. Hay otras personas que les han hecho lo mismo en Instagram, en Twitter, que yo me rehúso a decirle X en Twitter. Igual hay cosas de censura y también como que potencian mucho noticias falsas que le benefician a otros. En el caso Claro. de Twitter está mucho más sesgado ahora que está en manos de Elon Musk porque es muy amigo, por ejemplo, de Javier Milei y publican cosas muy en favor de Javier Milei en Twitter que son completamente falsas, minimizan todas las violaciones de derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Todo esto que ya sabemos que en TikTok no pasa tanto porque es una red independiente, o sea, como un externo a todo este aparato que se ha construido que le hace creer a la gente que está buscando su propia información, pero que en realidad le está direccionando a implantarle criterios, implantarle sentidos comunes que van Claro. en favor de lo que ellos quieren que la gente piense. Ahora, otra cosa importante, yo creo que es que justamente estas personas que son las cabezas, digamos, Trump, Elon Musk, etcétera, son personas bastante tontas que han tenido la suerte de heredar o que han sido lo suficientemente perversas como para aliarse con quienes se han aliado y muchas veces la gente que contratan para que haga estas cosas y para que siempre todas estas redes de manipulación son personas que ni siquiera son estadounidenses, ¿no? Contratan latinos, contratan asiáticos, contratan gente de otros países, incluso me parece que de Medio Oriente, de África, etcétera, 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 gente que tiene muchas más capacidad de utilizar sus neuronas y la pone a realizar estas cosas y le pagan mucha plata para que lo hagan y lo hacen y luego cuando los terminan de utilizar los desechan, los deportan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que se reproduce también una maquinaria, ¿no? De utilizar eh, a nosotros, a los que consideran mano de obra barata, que en realidad tenemos mucha más capacidad de hacer estas cosas, de analizar, porque como ya decía, ellos ni siquiera entienden cómo funciona el Internet. Claro, y Y esto lo dejan André, claro. viene de tiempo atrás, porque, o sea, lo que yo creo que es importante, que es el tema que tocas ahora, es que Estados Unidos está ya demasiado atrás, está como no sé, el año 50 en términos de educación, de tecnología y de todo eso, porque no nos olvidemos, la primera ansia de Estados Unidos por realmente innovar ciencia, tecnología, es cuando viene la Guerra Fría y cuando les toca realmente, digamos, por primera vez fuertemente su sistema se ve, su sistema capitalista imperial de dominar a todo el mundo y hacer lo que se les daba la gana se ve amenazado y jodido porque está la Unión Soviética y ahí es que tienen toda una guerra por quién manda a la primera persona a la luna, quién hace esto, quién hace aquello. Ahí se dan cuenta que es un problema para ellos el hecho de que su sistema como tal
liberal o neoliberal está basado en que toda la gente tiene que ser ignorante para que no los jodan a ellos, porque su sistema es de gobierno, es que las empresas grandes se beneficien y el 1% de la población tenga más riqueza que el otro 99%, para eso necesitan que toda la población sea ignorante. Pero ¿cuál es el punto flaco de esto? Justamente que no tienen población para generar ciencia, generar tecnología, y eso ahora les está afectando en el Internet, que digamos en los últimos años desde que hay Internet. Antes les afectaba en materia militar, en materia de seguridad, en materia de mandar hombres a la luna y demás. Por eso han hecho, ya lo hemos hablado, un montón de películas para contarle a todo el mundo que ellos son los más capos, que Rusia les roba cosas y que China les roba cosas. Pero ahora es un tema ya de Estado y de debilidad de Estados Unidos, porque China y Rusia, sobre todo China, ha sido muy inteligente porque ¿qué ha hecho? Le ha dicho, ok, nosotros te lo hacemos un contrato por 5 años, te desarrollo, no sé, por ejemplo, con el ejemplo de Apple, que son los primeros que han hecho smartphones. Ok, danos tu tecnología, nosotros te la vamos a hacer. Agarran la idea, agarran la tecnología, la mejoran y ya Apple no es nada, ¿no ve? Ellos hacen su Samsung, hacen su Xiaomi, sus 1000 cosas y desarrollan eso a la 10ª potencia y tienen empresas mucho más fuertes, tienen tecnologías mucho más grandes y así en todos los aspectos, porque realmente China comunista ha hecho educación y ha educado a su población y su población vive en una educación muy grande. No solamente las grandes mayorías, sino obviamente la gente que está en el gobierno de China tiene educación. Y educación no solamente estamos hablando de cultura, de saber dónde está Singapur, sino hablamos de técnicos en todos los aspectos, ¿no ve? O sea, y eso creo que es algo bien importante que nos lo pongamos a pensar, porque una cosa es importante, o sea, nadie de las personas que están en Estados Unidos, muy pocas, tienen realmente, como tú decías, André, 2 neuronas de frente o han estudiado algo realmente estudiado, como para hacer las cosas y les falta cabeza. O sea, realmente Estados Unidos está en un punto, ya estaba hace años, ya se lo ha visto esa debilidad con la Unión Soviética, pero ya está en un punto más jodido y más grave de que realmente no va a poder alcanzar nunca las innovaciones tecnológicas de China, el dominio que está teniendo ahora China hacia Rusia, Irán, sobre incluso las redes de comunicación con otros, porque antes no teníamos, como bien tú decías, André, los medios de comunicación mundiales eran todos de Estados Unidos. Pero ahora existen otras alternativas. Irán tiene sus medios, hasta tiene, que siempre los queridos compañeros de Hispan TV me entrevistan, tiene su canal en español para toda Latinoamérica, España, etcétera. China lo propio, Rusia tiene el famoso Russia Today. Entonces, ya Estados Unidos está cayendo jodido en eso porque no tiene ni un cerebro pensante ni en su gobierno ni en su población, y los cerebros pensantes se están yendo de Estados Unidos y desde hace tiempo eso pasa. Justamente han habido problemas desde hace varios meses de estudiantes de Harvard y de otras de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos que están siendo expulsados por manifestarse a favor de la causa palestina, en contra de su gobierno, por exigir que se enseñen cosas de cultura general en su propia universidad, como realmente cómo han sido las guerras, por qué han sido, etcétera. Porque el trasfondo de todo lo que está pasando, Irán y China y Rusia les han ofrecido a todos estos estudiantes que los han expulsado de Harvard por tener estas posiciones de que en Estados Unidos se tiene que enseñar la cultura general como debe ser y no como manipuladamente la enseñan. Les han ofrecido digamos, a los más inteligentes de Estados Unidos o a los que estaban en estas universidades que se vayan a China, Rusia, Irán. Y esto es importante porque no solamente es importante que nos demos cuenta de que toda la gente en Estados Unidos es ignorante y estamos, digamos, muchos en mano de un mono con navaja que tiene muchas armas y cero cabeza, sino para darnos cuenta cómo y nosotros como Bolivia, en dónde estamos en este juego. Porque creo que es un poco peligroso a veces. Yo sé que las personas, digamos, de mayor edad, no sé si de 45 para arriba,
tienen en su mayoría muy claro que no hay que ir hacia el neoliberalismo, saben la historia porque la han vivido de cómo era el país cuando estaba Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga de ministros, saben lo que ha sido el neoliberalismo, pero creo que ya las nuevas generaciones a veces sabemos, pero no nos damos cuenta lo grave que es y lo jodido que es, que no es solamente decir no vamos a tener sistema de salud, no es solamente decir vamos a tener que trabajar 40 horas al día para poder comer un poco, no es solamente decir va a haber empresarios que exploten nuestros recursos naturales, o va a haber cojudos como el Claure que no sepan ni hablar muy bien español, que estén diciendo huevadas y todos aplaudiéndoles, sino que realmente vamos a llegar a un nivel de ignorancia y deshumanización preocupante. No quiero que nadie en Bolivia crea que ser Estados Unidos es bonito, es vivir bonito y es poder comprarte las cosas de las marcas que te gustan, que es un poco lo que se nos vende, sino es realmente una situación preocupante porque em, realmente la manera de pensar de las personas que están en Estados Unidos, igual se ha estado viendo en el último tiempo que hasta turistas alemanes los han metido presos por decir que son inmigrantes ilegales, porque para ellos ahora todo el mundo es inmigrante ilegal. Y a mucha gente en Estados Unidos, gente que ha nacido en Estados Unidos y vive ahí, pero que, qué sé yo, tienen raíces latinoamericanas o españolas que estaban hablando en español, los han metido presos solo por hablar español. Y es una cosa grave. Es una cosa muy jodida porque ya ni siquiera tiene que ver con que nos muramos de hambre, sino tiene que ver con un tema humano que es usar la cabeza, que es, no sé, pensar un poco. Estados Unidos está en un Eh, nivel jodido de no poder usar la cabeza. claro. Para ir cerrando este bloque, porque ya nos estamos pasando el tiempo, creo que ya nos hemos pasado, pero creo que es importante entender esto que dices que está pasando ahorita en Estados Unidos y que estamos, creo que a nivel global, me atrevo a decir, en un retroceso en muchos sentidos, después de haber tenido unas buenas décadas de avances y de progreso. Estados Unidos desde siempre ha tratado de manipular a la gente y de mantenerla dentro de una burbuja y creo que uno de los máximos referentes de lo que busca el gobierno norteamericano que sea el ciudadano promedio estadounidense es Homero Simpson, que aquí a Así nosotros es. en Latinoamérica nos parece muy gracioso lo pelotudo que es, pero en realidad es que ese es el estereotipo, ¿no ves? En realidad es una satirización de un estereotipo del ciudadano americano promedio. Entonces, bueno, más allá de eso, creo que también es un buen momento para hacer denuncias, ya que hablabas de las deportaciones masivas que están existiendo. El hecho de haber generado científicos, profesionales, instituciones que se dediquen a hacer ciencia, les está pasando ahorita factura, les está como que dando una patada en el trasero, porque estamos ante un inminente colapso climático y que yo estoy como aprovechando cada momento que tengo para hablar del tema porque es muy jodido lo que está pasando y están empezando a deportar científicos latinoamericanos, asiáticos que trabajaban incluso en la NASA en Estados Unidos bajo el argumento de que son inmigrantes ilegales, pero en realidad también es porque están generando conocimiento que al gobierno de Estados Unidos no le conviene que se genere, que no le conviene que se difunda. Es un momento también para denunciar que se están desmantelando todas las instituciones, todos los observatorios que había de clima en Estados Unidos y todos estos que son los que advertían sobre el cambio climático y lo que está pasando. La IPCC, que es la Plataforma Internacional de Cambio Climático, que es como un equivalente a la OMS, pero en cambio climático, donde hay científicos de todo el mundo y que se sientan y debaten, que son los que dicen, estos son los límites, esto no podemos, no hay que emitir dióxido de carbono. También están negando muchas cosas, ¿no? Según proyecciones íbamos a llegar como al punto máximo, al de no retorno para el 2050, según lo que ellos tenían, pero ya se sabe que vamos a llegar a ese punto en 2030, estamos en 2025. Entonces nos quedan como 5 años y ya estamos empezando a vivir un montón de consecuencias de este cambio climático, de este colapso.
están desapareciendo también muchos alimentos. Ya no hay chocolate y no hay café. Se han puesto a pensar por qué está caro el chocolate y el café no se está produciendo. ¿Por qué? Porque son las plantas más sensibles a este cambio climático. Poco a poco van a dejar de crecer. Es uno de los tantos, ¿no? Nos estamos inundando en algunos lugares del mundo y en otros nos estamos incendiando. Y son cosas que el gobierno estadounidense tampoco quiere que se sepan y está satanizando a la ciencia ahora y están tratando a los científicos de herejes. O sea, están buscando un retroceso como que lleguemos a un pensamiento medieval, justamente para tenernos dominados y que no hagamos nada respecto a las cosas que ellos mismos están generando. Entonces, hay un plan detrás también de toda esta estupidización que hay. Y ahí voy a discrepar un poco contigo, quiero yo. Creo que hay gente de más de 40 años que ha vivido dictaduras, incluso aquí en Bolivia, en Latinoamérica, que no entiendo cómo diablos, pero ahora lo niega y se vuelve súper fascista, especialmente clase medieros en el área urbana, que incluso han sido perseguidos por dictaduras militares. Y voy a citar al, el de Sabia Andina, Junaro, que murió. Jaime Junaro me parece que ha sido perseguido en la dictadura militar en los 80s, en los 70s, creo que está exiliado en Venezuela, no estoy seguro, pero está exiliado. Y en 2019 apoyó el golpe de Estado, ¿no? Entonces, hay un proceso para mí de estupidización de la gente para tenerla controlada, para tenerla de alguna manera a través del odio, de los odios, porque eso es lo que hace el fascismo, ¿no? Buscar odios y manejar a partir de odios a la gente y exacerbar lo peor de los rasgos que tiene la personalidad de la gente, mantenerla ahí como aplacada. Entonces ahora están yendo en contra de la ciencia, están yendo en contra de todo lo que genera un pensamiento independiente que no le conviene a Estados Unidos. Y en ese sentido, TikTok es un peligro porque TikTok sería como una caja de resonancia para Claro. voces que ellos quieren silenciar. Entonces, Con bueno, con eso creo que esto nos vamos al vamos corte. al corte. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en nuestro segundo y último fragmento del matecito de coca de hoy. Hoy estamos en un programa divertido, tenemos programas más aburridos donde tenemos que analizar las cagadas que hace Luis Arce. No Pero aburridos, tristes. sí, son un poco más, a veces, no sé, cansadores. Hoy nos estamos riendo un poco de Estados Unidos, pero también nos estamos dando cuenta lo grave que es la ignorancia de Estados Unidos y qué está detrás de la grave ignorancia de todo el pueblo de Estados Unidos y de todos sus gobernantes, gran parte de sus gobernantes. ¿Y qué son las cosas peligrosas? Habíamos comenzado con el ejemplo del juicio que le hace el Estado de Estados Unidos a la empresa TikTok y estábamos hablando de qué está detrás, por qué Estados Unidos, por qué el sistema imperialista de Estados Unidos, liberal, neoliberal de Estados Unidos, necesita de la ignorancia y qué es lo que está haciendo peligroso para ellos. André, tú decías algo que es importante, que es una de las cosas por las que Estados Unidos necesita que se propague la ignorancia por todo el mundo y lo que ellos quieren decir es justamente para poder seguir contaminando todo el sistema, bueno, a todo el mundo con los gases de efecto invernadero, joder el ecosistema mundial. Y eso no porque ellos quieran joder el ecosistema, sino porque su gobierno no es un gobierno que gobierne para Estados Unidos, para la gente de Estados Unidos. Es como un trato entre muchos empresarios. Es como un poco lo que había aquí antes, trato entre varios Dorias, pero mucho peor. Son muchos de empresarios, los más grandes del mundo, los que están en el gobierno de Estados Unidos, los que hacen las políticas del gobierno de Estados Unidos, y ahí están no solamente los que lucran con los combustibles fósiles, con el petróleo, con el diésel, etcétera, que es lo que contamina Que 99% financian, en el mundo, y sino, además financian guerras para invadir países que cuentan con los recursos que ellos quieren, claro, que eso también es muy grave. ya se han hecho infinidad de estudios de que si nos mudáramos a otras energías como la nuclear, por ejemplo,
eliminaríamos 99% más o menos de la contaminación que se hace todos los años, porque la mayoría es justamente por hacer combustibles fósiles, diésel, etcétera. Sabemos la obsesión que tiene Estados Unidos con, hasta está en Los Simpsons, que es una crítica profunda, aunque sea una serie de comedia de propios estadounidenses hacia su país y hacia su cultura, de que se no becaban y de repente sale petróleo y son millonarios, etcétera. Esa obsesión de Estados Unidos con el petróleo no viene de la nada, viene porque tienen grandes empresarios ligados al petróleo que son los que ganan más en el mundo que cualquier otra persona, y también a otros muchos recursos que, como tú decías, André, por eso invaden países, por eso ahora lo que están haciendo en Palestina y demás. Pero también hay otras cosas importantes ligadas a esto. Por ejemplo, el tráfico de personas, que es mucho peor que el narcotráfico, pero nunca se habla. El tráfico de personas para fines de explotación o prostitución es lo que hace Estados Unidos como su día a día, es para lo que está el Estado de Estados Unidos, además que para el narcotráfico. Justamente, no sé, estos últimos años se han destapado muchas de las celebridades de la farándula de Estados Unidos, raperos famosos y demás, que están metidos en tráfico de personas. Este señor Jeffrey Epstein, que es era uno de los best friends, mejores amigos de Donald Trump. No es por nada que todo esto sale también en Estados Unidos, porque mucha de la población también Y es sabes, consciente de eso. otra cosa importante, ahora que mencionas este tema de la trata de personas, ¿sabes a través de cuál red social se han viralizado estas noticias que se han ido filtrando? No ha sido a través de Facebook, no ha sido a través de Instagram, sino a través de TikTok, porque TikTok es la Justamente única red que no censura esta estas información cosas, que no le claro. conviene al gobierno estadounidense que se filtre. Claro, eso es súper, súper Entonces, importante porque también hay muchas cosas que a veces, no sé, los latinoamericanos al menos nos hemos quedado opas con todas las de celebridades que ahí tienen de trata de blancas, de tráfico de personas y etcétera, de cosas. Pero en Estados Unidos hay mucha gente que habla, ahora sale y sobre todo por TikTok o por medios alternativos, chinos, rusos, etcétera. En Estados Unidos es algo como que se sabe. O sea, se sabe que todas estas celebridades trafican personas, se sabe que son parte del narcotráfico, se sabe que los políticos son parte de esto. Y es una cosa muy grave porque no estamos hablando de un trafiquito pequeño de un país tercermundista, estamos hablando de que ellos son el monopolio de traficar personas, de la prostitución, de todas las mujeres en el mundo que están en situación de prostitución, son de países, muchas, que Estados Unidos ha invadido, ha hecho golpes de Estado para meterlos en la pobreza, para usar a sus infancias para trabajos forzados y a sus mujeres para la prostitución. Y eso es algo que debemos saber porque no es un chiste decidir, no sé, que nuestro país apunte al neoliberalismo o no, es estar apuntando a que el mundo siga siendo así o no, porque los que gobiernan Estados Unidos es los jefes del narcotráfico en el mundo, los jefes del tráfico de personas en el mundo, los que tienen empresas de sacar muchos minerales, de sacar no solamente petróleo, sino cantidad de minerales. Ya se ha hecho denuncias y películas del tema, por ejemplo, de los diamantes en el África, que es otra de las razones porque África es ahora un país pobre y tan explotado y demás, y luego se ofenden de que los africanos vayan continente. al continente, perdón, de que los africanos vayan a sus países, bueno, Estados Unidos, Europa y demás. Y es por ese tema. Entonces, es jodido, es lo que queríamos hablar hoy. Y salen muchas cosas recién, porque hay medios alternativos, están saliendo muchas cosas a la luz de toda la cúpula que gobierna Estados Unidos, que está toda íntimamente ligada al tema del entretenimiento, de las películas, de la música con el gobierno, porque ellos tienen una manera de gobernar que es idiotizar a la gente. Por eso tienen la industria de las películas más grande del mundo. Bueno, India los ha jodido bastante porque hacen películas muy buenas, Bollywood, pero igual se siguen dedicando. O sea, no es de Y además gratis. que las películas gringas no tienen el bailecito con el cuello así. Tremendas las películas hindúes.
pero igual nos siguen, o sea, no es de casualidad, por ejemplo, que todo el rato en Facebook, en Instagram te bombardean que los Oscar, que si la actriz tal, que si el actor tal, y te meten tantas mierdas. A veces es chistoso, pero, o sea, creo que hay muchas, de la misma sociedad estadounidense vienen muchas de esas críticas porque ellos lo sufren realmente en carne propia y como tú decías, Andrés, lo de los Simpsons a nosotros nos parece chistoso. No nos pareciera tan chistoso si nuestro papá fuera Homero Simpson y si nosotros fuéramos Bart Simpson, que por ser un poco inteligente nos metieran pastillas y nos hicieran mil cosas para que no seamos inteligentes. Porque ahí hay todo un tema también, la industria farmacéutica está muy, muy metida en todo esto porque todas las asociaciones psiquiátricas y demás, y la famosa FDA de Estados Unidos que dice lo que se puede consumir y lo que no se puede consumir, ¿no es cierto? Y dicen que un montón de remedios aquí naturales que tenemos en Latinoamérica son lo peor, que nunca se deben de consumir. Y meten un culo de plata en que se experimente también con nuestras poblaciones sus nuevos fármacos para luego también inflarse de plata con la salud de las personas, con joder la salud de las personas, industria alimentaria lo propio. Ahí está Monsanto que vende semillas y fertilizantes y nos quiere meter, gracias a Carlos Mesa nos han metido la soya transgénica aquí al país, que es parte de las otras operaciones que tiene Estados Unidos, que no solamente jode nuestra salud, no solamente jode nuestros ecosistemas como jodió Carlos Mesa metiendo soya transgénica, porque cuando hay un episodio justo de los Simpsons, de los transgénicos, ahora me acuerdo, cuando metes soya transgénica a un territorio, luego ya no puedes plantar otras cosas, matas un montón de cosas del Claro, ecosistema. el, ¿sabes cuál es el tema con Monsanto y por qué es tan nocivo? Hay también una satanización de los transgénicos, pero a ver, transgénicos en realidad son eh, cualquier organismo, animal, vegetal, microorganismo que haya sido manipulado genéticamente. Y esto en algunos casos, y esto genera mucha confusión, creo que tal vez en algún momento podemos hacer como un programa para hablar de por qué. La cosa no es contra los transgénicos, es contra Monsanto y contra las empresas como Monsanto, porque ha habido experimentos, ha habido también muchas otras cosas que se han hecho aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, especialmente con la papa. Le han puesto genes de pescado para que sea resistente a la helada y eso ha garantizado que la papa no se echa a perder cuando hay heladas. Eso está bien y no adquieres ningún sabor porque son genes de resistencia. No adquieres sabor a pescado ni nada de lo que la gente decía, ni se va a volver mitad papa, mitad pescado. Eso no pasa. Simplemente son genes de resistencia, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con Monsanto? Monsanto lo que hace es que modifica genéticamente las semillas, primero para que sus plantas no den semilla. O sea que la única forma de que tú adquieras una de estas plantas es comprándoles a ellos la semilla. Entonces, las naranjas, las manzanas que no tienen semilla, que son transgénicas, están relacionadas, ¿no? Con estas empresas. Y además, otra cosa es que las modificaron genéticamente para que sean resistentes al glifosato. El glifosato es un pesticida muy dañino, o sea, lo que toca lo mata. Entonces, cuando siembran grandes extensiones de soya y luego la riegan con glifosato, matan absolutamente todo lo que hay alrededor y lo único que queda es la soya y así hacen como que un control de plagas, digamos, más efectivo, garantizan tener una cosecha mucho más abundante, pero al mismo tiempo están contaminando el suelo, están contaminando el agua. Hay estudios, pocos, sobre lo nocivo que es en la salud, especialmente de las mujeres, en la salud de los niños que aún no han nacido, de niños, niñas que aún no han nacido. Y es importante porque además el glifosato no es como que no es soluble en el agua. Entonces llueve y lo que hace el agua es que se lleva las moléculas de glifosato hacia A los todo. ríos, hacia las lagunas, desemboca en el mar, o sea, generas como que toda una cadena de contaminación que es nociva para la salud de los seres humanos y además que científicos que se han metido a investigar el tema han aparecido muertos, han desaparecido,
sus publicaciones no han sido difundidas, etcétera, porque había un control, ¿no ve? De los medios de comunicación, posteriormente de las redes sociales, y otra vez más volvemos al punto inicial de por qué es peligroso para Estados Unidos que una red social que no esté en su control, y para todas estas potencias, ¿no? Para todas estas empresas, Monsanto, Coca-Cola, etcétera, es importante tener un control también de estas cajas de replicación de información, ¿no? Entonces, si ellos tuvieran control sobre TikTok, no tendrían ningún problema con TikTok, no le estarían haciendo un juicio, Claro. simplemente Y estaría ahí existiendo, pero aquí hay además, un problema de que puede utilizarse para informar a la gente sobre cosas que realmente están sucediendo. y realmente nos conciernen a todos, porque además, bueno, ya hemos mencionado un par de cosas que son las más importantes, pero además hay otro tema, ¿no? Sabemos, creo que todos, que Estados Unidos lucra con las guerras y con todos los conflictos bélicos que ellos mismos hacen, porque hace armas y vende armas, ¿no? De todo tipo. Pero hay otro tema también y es algo que mucha gente no sabe, cómo el propio Estado de Estados Unidos lucra con las cárceles de su país. En Estados Unidos todas las cárceles no son del Estado, son privadas. A empresas agarran, hacen las cárceles, meten a los presos, como ellos tienen todavía el tema de la pena de muerte, que los electrocutan y demás, eso lo hacen las empresas como si fuera a hacer un hospital, decirte su cámara para electrocutar gente, y el Estado les paga a las empresas y cada lugar de Estados Unidos, ciudad, etcétera, les paga a las empresas para que donde tengan cárceles mensualmente. Entonces, mientras más presos hay en Estados Unidos, mientras más personas encarceladas, más ganan estas empresas. Eso es algo muy cruel, muy jodido, y otra de las razones por las que Estados Unidos incentiva a la ignorancia, a la delincuencia, a la drogadicción en su población, porque sabemos que la gente que cae en esto y que cae en las cárceles no son los ladrones de cuello blanco, que son los empresarios que están en el gobierno de Estados Unidos, sino son las poblaciones latinoamericanas, las poblaciones afrodescendientes, que son las que terminan ahí, y es una suerte de apartheid, digamos, segregación invisible, pero real, que hay, que comienza en Estados Unidos, pero se extiende al resto del mundo, donde las poblaciones empobrecidas, gracias a Estados Unidos, donde nos meten Monsanto y estamos jodidos, gracias a Estados Unidos, llegamos a esas cárceles, o estamos en Latinoamérica siendo mano de obra si no estamos en esas cárceles, dejando libre, digamos, el gobierno a las personas que están gobernando, que son los empresarios que se benefician de esto. Pero bueno, en otro capítulo seguiremos hablando de esto, hay muchas más cosas que decir. Queríamos dar un pantallazo a este tema porque nos parece muy importante, porque muchas personas a veces no nos ponemos a pensar lo grave que es dejar que ciertas figuras, lacayos de Estados Unidos entren a nuestro país, y lo grave que es incentivar este discurso, lo grave que es no darnos cuenta cuánto tráfico de personas, de drogas, asesinatos, encarcelamientos, contaminación irreversible estamos alimentando con nuestras decisiones diarias. Con eso nos vamos y hasta un próximo matecito de coca. Matecito de coca.